Hola, ¿cómo han estado? Saludos a cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien, bendecidos y prosperados y de victoria en victoria en Cristo Jesús. En esta hora vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos aquí desde Kentucky y pues lo que vamos a estudiar es lo que está diciendo el Papa, o lo que ha dicho, Laudato Si. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes de eso vamos a tener una oración. Nuestro Dios, en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a comprenderla, a aplicarla a nuestra vida, a entenderla, Señor, a poder discernir tu mensaje y a decidir solamente servirte a ti, obedecerte a ti, hacer lo que tú dices, no lo que dicen los hombres, no las interpretaciones de los hombres, sino lo que realmente dice tu palabra, porque tu palabra se interpreta sola, versículo con versículo, libro con libro, profeta con profeta. Así que, Señor, que esta sea nuestra regla de fe, tu palabra, y solamente servirte a ti, que podamos sentir tu presencia en esta hora, y que tu mensaje pueda llegar a todos los hogares, que pueda llegar a todas las almas que hay en este mundo, y puedan decidirse solamente por servirte a ti. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Laudato Si. Es algo que el Papa, es algo que el Papa está diciendo, de que se necesita un día para guardar, se necesita un día de reposo, un día de la familia, un día que se cierren todos los trabajos, un día que nadie trabaje, un día para ir a la iglesia, un día para adorar a Dios. Pero Él no dice que ese día es el sábado, el séptimo día de la semana que dice la Biblia, sino que ese día es el domingo, el falso día de reposo. Vamos a la palabra de Dios. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, y vamos a leer el versículo 15. Dice así el versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y ahora el versículo 18: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, el 6666. Así que vemos que es número de hombre. Al ir a ver especialmente ese número, y lo que se hace llamar el Papa, dice que ese es el Vicarius Filii Dei, o sea, el representante de Dios en la tierra. En Vicarius Filii Dei, especialmente viendo los números romanos, se saca el 666, especialmente en Roma. Otros dicen que se saca el 666 en otros personajes, pero esos personajes no tienen las características, especialmente que tiene el papado, que tiene Roma, o tiene especialmente este personaje, por lo que él se hace llamar, y lo que la palabra de Dios da, todas las características, especialmente de la bestia, que habla la palabra de Dios, se le aplican a este sistema católico. Veamos lo que dice el manuscrito 85 de 1899. Dice: Satanás interpreta a su manera los acontecimientos, y los hombres piensan como él quiere que las calamidades que azotan la tierra son el resultado de la profanación del domingo. Por eso el Papa en el Laudato Si está diciendo que hay que guardar el domingo, creyendo aplacar la ira de Dios. Esos hombres promulgan leyes para obligar a la gente a guardar el domingo. Piensa que al exaltar cada vez más ese falso día de reposo, están sirviendo a Dios. O sea, el domingo es un falso día de reposo. Los que honran a Dios, o sea, al guardar el verdadero día de reposo, o sea, el sábado, son considerados desleales al Señor. Esto muy pronto va a suceder. Así como en el pasado se firmaron leyes dominicales de que el domingo nadie debía trabajar, sino que era un día para adorar, para ir a la iglesia. En ese tiempo, muchos hermanos que guardaban el sábado, unos iban el domingo a levantar su cosecha y fueron
delatados ante el gobierno, ante las autoridades, y fueron encarcelados. Otro hermano que ahí en su casa fue a su huerta para coger unas frutas y alguien lo vio que también estaba haciendo eso y también fue encarcelado. Muy pronto se van a hablar esa clase de leyes aquí en la tierra. Según los acontecimientos de lo que estamos viendo, esto viene. Y según lo que está diciendo el Papa Francisco, que quieren un día de reposo, y muchas autoridades evangélicas, o sea, cristianas, lo están apoyando. O sea, no están apoyando para que se guarde el sábado como debe ser, sino que ellos creen que el domingo, el falso día de reposo, el día que no es el día de adoración, el día que no es el día de Dios. O sea, el tercer mandamiento del catecismo católico es santificar las fiestas, asistir a misa aún en los días de fiesta, en los días de guardar, no hacer trabajos el domingo. ¿Te imaginas? Eso es lo que dice el catecismo católico. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo capítulo 20. Aquí en el capítulo 20 de Éxodo, vamos a ver en el versículo 8 al 11, dice esto. Aquí no dice lo que dice el catecismo católico. O sea, el catecismo católico es la guía para hacer la doctrina, o sea, la doctrina católica. Dice aquí, acuérdate del día de reposo, o sea, el sábado. En las versiones católicas dice más claro, ahí no dice día de reposo, sino que dice sábado. Dice para santificarlo. O sea, acuérdate del día de reposo, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿En cuántos días? En 6 días. Empezó desde el domingo hasta el viernes. Por eso dice, acuérdate de guardar el sábado. Dice, porque en 6 días, esa es la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, o sea, reposó el sábado. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así como Él reposó el sábado, después de su creación, nosotros también no debemos reposar. No como muchos dicen que los judíos, no, todo el mundo. Por eso el Señor Jesús dijo que Él es Señor del sábado. O sea, el sábado se hizo para nosotros, se hizo por causa de nosotros, para que nosotros descansemos, para que no estemos trabajando los 7 días, sino que descansemos el sábado. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque Dios lo bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que nosotros también debemos de acordarnos de santificar el santo sábado. Según la Iglesia Católica, hubo un tiempo que le llamaron a la Santa Inquisición. En esa época murió mucha gente. Y de Santa Inquisición, o sea, de santa no tiene nada, porque lo que se dedicaron es a asesinar, a matar, a torturar a todo el que no obedeciera a la Iglesia Católica, al sistema católico, a sus leyes, a sus dogmas, a todo lo que ellos enseñaban o decían. En la Edad Media, la Iglesia Católica llevó a cabo la masacre más grande de la historia, matando aproximadamente 50 millones de cristianos. ¿Cuántos? 50 millones de cristianos. Todo esto fue porque según la Iglesia Católica era un delito leer la Biblia. La Iglesia Católica tenía encadenada la Biblia. El pueblo, el creyente no podía tener una Biblia en su hogar, en su casa. Y por eso se les mató y se asesinó a mucha gente por leer la Biblia. Y hace poco, en esa semana, estaba leyendo que a un pastor, porque estaba leyendo su Biblia en la calle, fue encarcelado
lo llevaron a la cárcel. ¿Te imaginas? Aún todavía el día de hoy se persigue por leer este libro, la palabra del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Y también en ese tiempo de la Edad Media era considerado como un crimen el no aceptar al Papa como Dios. Nosotros sabemos que el único que es Dios es el Señor Jesucristo. Él es el Dios eterno. Él ha estado con Dios el Padre, desde la eternidad. El Señor Jesús es Dios desde la misma eternidad. Él es el único que es Dios. El Papa no es Dios. El Papa es un hombre como nosotros, un hombre imperfecto, un hombre pecador, como cada uno de nosotros. O sea, es un ser creado, es un ser humano. Pero ellos decían que se tenía que aceptar al Papa como Dios, y si no, eran muertos. Y por eso muchos murieron por no aceptar que el Papa era Dios. Y ellos estuvieron en lo correcto, porque el Papa no era Dios, ni es Dios, ni nunca será Dios. 50 millones de personas equivale a la población junta de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba. ¿Te imaginas? 50 millones de personas equivale a todos estos países juntos, como los 50 millones de cristianos que asesinó, persiguió la Iglesia Católica. Además, la Iglesia Católica inventó máquinas de tortura en ese tiempo para proporcionar el mayor dolor, el mayor sufrimiento a sus víctimas, a esos pobres cristianos. O sea, para proporcionarles dolor antes de morir. Les estiraban los brazos, los pies. Por eso el juramento jesuita, no sé si ustedes lo han leído, pero dice que están dispuestos a perseguir a todos esos herejes que están en contra de la Iglesia Católica, a matarlos, a destriparlos, a agarrar a los niños y aventarlos contra las paredes, contra el piso, a matar a todos los herejes que se ponen en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica y del mismo Papa. Así que pongamos mucha atención a este mensaje, porque este mensaje que estamos dando en esta hora es crítico. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, vamos a regresar a Apocalipsis 13 para leer nuevamente el versículo 15. Apocalipsis 13, 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y ahora el versículo 3 y 4, aquí de Apocalipsis 13. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿A quién se adora? Al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Su herida mortal fue sanada, aquí dice la profecía, pues va a ser sanada muy pronto, de acuerdo a lo que está imponiendo el Papa, y lo están apoyando los evangélicos, muchas religiones evangélicas, religiones cristianas, o sea, del falso cristianismo, que adoran en domingo, lo están apoyando, que ellos también quieren que eso sea realidad, que se ponga por ley a guardar el domingo, que sea el día de adoración y de ir a la iglesia por ley, que nadie trabaje. O sea, va a ser sanada su herida. Muy pronto va a empezar a sacar todas las maquinarias con que mató mucha gente. Va a volver a matar, a perseguir.
a todo el que no obedezca esa ley dominical, porque es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El tema central es la adoración. Nosotros sabemos que Dios dio el sábado como adoración, para adorarlo a Él, para ir a la iglesia. Por eso el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, versículo 16 dice que el Señor Jesucristo fue a la sinagoga conforme a su costumbre. El apóstol Pablo también iba a la sinagoga los sábados conforme a su costumbre. El día de oración es el sábado de acuerdo a la palabra de Dios. Pero acá el Papa Juan Francisco y también las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas quieren que sea el domingo. ¿Quién le dio el poder a la bestia? El dragón, la serpiente antigua, el diablo, oponiéndose a todo lo de Dios. Según Daniel, el profeta Daniel, capítulo 7 y versículo 25 dice que este sistema, o sea, la bestia, pensará, dice allí, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y está pensando en cambiar el tiempo de Dios, que es el sábado, la ley. Está cambiando la ley de Dios, quitando el sábado de la ley de Dios. Muchos cristianos lo han quitado de ahí, lo han pisoteado el día del Creador, el día de Dios, y según dicen que aman mucho al Señor Jesucristo, que aman mucho a Dios, que ellos darían todo por Dios, pero no, están pisoteando su santo sábado al guardar el domingo. Hasta le llaman en sus predicaciones, en los púlpitos, los domingos, le llaman al domingo como el día del Señor. El día del Señor solamente es el sábado, no es el domingo. Así que veamos realmente lo que aquí enseña la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 6 al 12. Y con esto vamos a terminar. Dice así, aquí en Apocalipsis 14, del versículo 6 al 12. Vi volar por el medio del cielo otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, respetar a Dios, obedecer a Dios, honrar a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Que estamos viendo lo mismo que leímos ahí en Éxodo capítulo 20, del versículo 8 al 11. El día del Creador. Dice, adorad a Dios. Esa es nuestra predicación. Esa debe ser la predicación desde cada púlpito cristiano. Adorad a Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y cómo lo sabemos? Al ir al sábado, al ir al día de reposo, al ir ahí donde dice, acuérdate de santificar el sábado. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, o sea, Roma. Roma va a caer. No la Babilonia de Nabucodonosor, sino la Babilonia de Roma, del papado. Dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Les ha dado el domingo. Las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas tienen como adoración el domingo. ¿De dónde? ¿De dónde lo agarraron? De Roma. Están siguiendo las pisadas de Roma. No se dan cuenta que están siguiendo a Roma. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Te imaginas? Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, los que adoran en domingo, los que tienen el domingo como el día del Señor, los que tienen el domingo como el día de reposo, el día de descanso, los que tienen el domingo como el día de adoración, o sea, el día de la bestia. La imagen de la bestia es guardar el domingo. Dice, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esa es la marca de su nombre.
o sea, el 666, y también, o sea, el domingo. Pero el versículo 12, muchos dicen, no se pueden guardar los mandamientos de Dios, no se deben de guardar los mandamientos de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos ya fueron clavados en la cruz. Cuando Jesús murió, ya no debemos de guardar los mandamientos, ya no debemos de guardar el sábado. Dicen, Jesús es el fin de la ley. No, no lo es. Él no es el fin de la ley. El fin de la ley es como justicia, como quieres que tú al guardarla te salva. Tú te salvas por creer en el Señor Jesucristo. Pero porque crees en el Señor Jesucristo, es requisito nuestro guardar los mandamientos de Dios. Es la señal de Dios el sábado, de guardar esos mandamientos de Dios y guardar su santo sábado. Por eso dice aquí está la paciencia de los santos. Si hay gente santa, mucha gente dice santo solamente uno, no. También nosotros podemos ser santos, porque la palabra de Dios lo dice. Por eso lo creo, porque aquí lo dice la palabra de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que va a haber un pueblo. Hay un pueblo hoy en día que guarda los mandamientos de Dios, y va a haber un pueblo que va a seguir guardando los mandamientos de Dios. El Señor le dijo al profeta Elías, tengo 7,000 hombres, porque el profeta Elías pensaba que era el único que temía a Dios, era el único que estaba de parte de Dios, pero Dios le dijo, tengo 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y hoy en día también hay 7,000 hombres, más de 7,000 hombres, que no han doblado sus rodillas ante Roma, no han doblado sus rodillas ante el falso cristianismo, sino que están de parte de Dios, que estos santos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cuando digo guardan los mandamientos de Dios, es porque también están guardando el sábado, no como el cristianismo que está guardando nomás 9, no está guardando 10, porque si guardara 10, guardaría el sábado, el santo sábado, el día del Señor. Bueno, que Dios te bendiga, que nos pongamos de parte de Dios, así como dijo Josué, yo y mi casa, Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que pongámonos de parte de Jehová, porque si nos ponemos de parte de la bestia a guardar el domingo, entonces estamos en contra de Dios y vamos a ser destruidos por Dios, así como va a ser destruida la bestia y el falso profeta. Va a ser destruido Satanás también, el dragón, porque aquí Apocalipsis 14, o sea, nosotros vemos que van a ser destruidos todos los que adoran a la bestia y a su imagen, que no van a tener reposo de día ni de noche. Bueno, que Dios te bendiga y pongámonos de parte de Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Que, Señor, este mensaje llegue hasta todos los hogares que es necesario, a todos los hogares que tú quieres que escuchen, que lo escuchen. Y que, Señor, tomemos la decisión, ponernos de parte de Jehová, y que la honra y la gloria sea para ti. Gracias. En nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Adiós.